¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desde los estudios de En torno al dinero damos pie a este programa Economía de Frente con Ernesto Farril Santoscoy. En esta ocasión vamos a desmenuzar la situación de la economía de Estados Unidos. Nos pasaremos a la delicada situación que vive China actualmente con las protestas de los chinos que no tienen precedente, lo que esto implica para el crecimiento de la economía de Estados Unidos, para el comercio y para las firmas que hoy siguen produciendo en China. También tendremos el asunto delicado de la recesión que está iniciando en Europa y por supuesto la posición de México en este concierto. Así es que bienvenidos todos, bienvenidas todos aquí a Economía de Frente. Comenzamos. Me da mucho gusto iniciar este programa con Ernesto Farril Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el recorrido de la economía mundial, comenzando con la Unión Americana. ¿Cómo sientes la economía de Estados Unidos en este último inicio del último mes del 2022? Y bueno, pues lo que se está discutiendo entre los departamentos de análisis económico en el mundo es si ya empezó a ceder la inflación por un lado y por otro, si ya empezamos a tener algunos signos de recesión o al contrario, ¿no? Y bueno, pues analizando algunos de los últimos datos, eh, por ejemplo, del lado de la inflación, sí vemos que en los últimos 2 meses la inflación al consumidor ha estado bajando. La inflación subyacente, es decir, quitando los elementos volátiles como son los precios de la gasolina o de la energía eléctrica o de los granos, pues ha estado bajando incluso de manera más contundente. De hecho, pues en Estados Unidos sí estamos viendo ya una inflación eh, abajo del 8%. Y, y bueno, y luego viendo la inflación al productor, esta todavía presenta mejores números. Estamos ya hablando de una inflación subyacente abajo del 6%, inflación al productor subyacente, lo cual nos lleva a pensar que muy probablemente vamos a ver una, un rápido descenso de la inflación global de los niveles en los que estábamos, en el 8 o 9%, hacia niveles del 6%. Pero nos parece que va a ser muy difícil ir bajando del 6 hacia abajo, hacia más abajo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay muchísimas circunstancias que están haciendo o que están incidiendo en que la inflación se mantenga estructuralmente alta. Por un lado, del lado de la demanda, en Estados Unidos todavía tenemos un mercado laboral sumamente presionado con salarios para arriba. Todavía se está creando muchos puestos de trabajo y no hay suficiente oferta de mano de obra. Si los americanos ya no quieren trabajar, ¿no? Sí, Eh, se les quedó la costumbre. sí. Y Bueno. entonces los salarios están subiendo mucho, ¿no? Que es otro de los factores que tendríamos que observar cuando se trata de ver tendencias de la inflación. O sea, cuando veamos que, digo, es una pregunta, cuando veamos que el empleo ya no se genera como antes o que quizá los salarios de contratación ya no incrementan, aunque sean unos pocos centavos, ¿eso es un indicador de que la inflación va a comenzar a ceder? Sí, si los salarios empezaran a bajar o si hubiera una menor creación de puestos de trabajo, Ajá. mucho menor creación de puestos de trabajo, sí veríamos entonces de este lado de los costos laborales una menor presión inflacionaria. Pero también hay otros, te digo, otros elementos estructurales que están ahí. Por ejemplo, eh, los granos, ¿no? Pues si resulta que si Ucrania vuelve a atacar algún punto estratégico de Rusia, pues Putin rompe el acuerdo y responde con un bombardeo criminal, ¿no? Pero el acuerdo
de permitir las exportaciones de granos se rompe y entonces no hay salida por el mar muerto de lo que se produce en Ucrania, entonces está faltando en el mundo, ni fertilizantes, y entonces eso genera del lado de los granos presión inflacionaria. Pero también del lado del petróleo y del gas, ¿no? Y para esto, pues también tenemos en los próximos días, este fin de semana, tendremos de nueva cuenta una reunión de la OPEP, donde probablemente vuelvan a acordar recortar sustancialmente la oferta de petróleo para volver a mandar a los precios del petróleo, que ya andan pues abajito de 70, o alrededor de 70, para volverlos a mandar a $80, ¿no? Y entonces tienes ahí otra vez una presión inflacionaria de ese lado. Qué bueno, y que lo mencionas, si me permites interrumpirte, Uh-huh. qué bueno que lo mencionas, porque con esto de las protestas de China, las protestas Otro chinas factor. de la Uh-huh. población de China por las medidas en extremo rigurosas en contra del COVID, ya se suscitaron la semana pasada, por ejemplo, un incendio en donde lamentablemente no pudieron ser atendidas algunas personas afectadas y murieron achicharradas. O digo, qué desafortunado la figura, pero bueno, murieron en esos incendios. Y después vino un asunto que involucra a la principal fábrica productora las principales fábricas productoras de teléfonos de Apple, ¿no? Sí, de celulares, de iPhones, ¿no? Y entonces, pues eso también hace que suban los costos, ¿no? Estas interrupciones eh, seguidas, muy seguidas de las cadenas de suministro por estas medidas de confinamiento, sí parece que están llegando a un límite y sí vimos protestas en cerca de 40 ciudades, ¿no? Ya protestas serias Sí, de la serias, población. ahora sí que a grito pelón, cosa que allá no se acostumbra. Normalmente no, pues es un régimen súper estricto, ¿no? Autoritario estricto. Y, pero este es otro factor que estructuralmente está haciendo que la inflación se mantenga elevada a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues la Reserva Federal pues no le va a quedar otra en su próxima reunión que aumentar la tasa de interés. Sin embargo, pues la mayoría de los analistas de la política monetaria pensamos que probablemente se modere este movimiento de tasas y en lugar de 0.75 solo sea de 0.50. En este Esa mes es hay una oportunidad en última diciembre, para la Fed, sí, ¿no? en diciembre, así es. A principios de diciembre. Esta pura expectativa generó hace unos días Sí. que en un solo día el índice Nasdaq, de la bolsa Nasdaq, que es una de las más grandes del mundo, aumentara 10% en un solo día, ¿no? Ese cambio de expectativa de que en lugar de 0.75 en la siguiente sesión va a ser 0.50, porque la inflación se está moderando, generó ese auge de los mercados en general, no nada más de los mercados bursátiles, sino que también vimos bajar las tasas de largo plazo, es decir, subieron los precios de los bonos, subieron los precios también hasta del Bitcoin, ¿no? Sí. eh, todo tuvo cierta recuperación, todos los mercados, incluso materias primas, Uh-huh. por esta posibilidad, ¿no? Pero oye, pues la verdad es que si ya se analizas objetivamente, pues no es para cantar victoria ni para, como se dice, darle vuelo a las campanas, ¿no? Eh, pues no. Hay todavía problemas muy serios que van a hacer que la inflación se mantenga alta. Simplemente, ahora que mencionabas lo de China, adicionalmente a lo de las cadenas de suministro que se interrumpen a nivel global, pues simplemente los costos en China hoy en día son más altos que antes. En la década última, pues el mundo, el planeta gozó de una inflación sumamente baja, eh, Sí. muy por debajo del promedio histórico, precisamente porque estaba el factor China, con costos muy bajos, inundando de productos Bueno, el mercado mundial, ¿no? Ahora ya no está presente eso. cuando China se decía al menos, bueno, había evidencias muy claras de que pues, los chinos eran capaces de trabajar por $1 al día y Ajá. estar trabajando 12 o 15 o más horas por un plato de arroz acá, o sea, por un salario de miseria y un poco de arroz en el transcurso del día y que con eso le iba llevando y eso era, por eso era tan barato, porque ahora
ya dejó de ser, de tener ese atractivo. Y ahora incluso, perdón, porque no concluí con la idea de que en la vez anterior que te interrumpí, Sí, el asunto de la huelga y el asunto del confinamiento puede poner en riesgo nada menos que la producción de 6 millones de teléfonos celulares, ¿no? Para Apple, y eso, correcto. pues evidentemente, y representará menores ventas y menores ingresos, menores utilidades. Sí, ya el precio de la acción de Apple pues, bajó Bajó. ya Sí, sí, sí. sustancialmente, ¿no? Ya dio por un hecho esta pérdida de ingresos, Sí. eh, y pone otra vez en evidencia que pues, se está dando en el mundo una relocalización de las plantas, en la medida que se va poniendo cada vez más tensa la relación entre China y Estados Unidos Ta- desde el señor Trump, ¿no? Acaban de meter otro calambre de que no puedes importar Huawei, o sea, teléfonos Estados celulares Unidos, de China, ¿sí? Estados Unidos, sí. Y no Sí, se les puede proveer de chips, o sea, ay, la guerra sigue, ¿no? va en aumento, a pesar de que hubo hace poco un encuentro físico entre Xi Jinping y Biden, y se estrecharon la mano y salió la foto, Sí, pero y que llegaron a muchos debajo de la acuerdos. mesa, debajo de la mesa se siguen dando de patadas, ¿no? Así es. Bueno, pues en Estados Unidos vimos en los últimos datos, eh, por ejemplo, venta de casas nuevas. Eh, Todo lo que tiene que ver con vivienda es un factor fundamental, ¿no? Porque lo que primero se puede descomponer antes de una recesión es todo el sector de construcción de vivienda, ¿no? Y ventas de casas. Bueno, pues sí, ya se estaba dando esa caída importante en las ventas de casas nuevas, venta de casas usadas, pero en el último mes de octubre hubo un pequeño incremento, una pequeña recuperación en la venta de casas nuevas, y el precio promedio de las casas no baja. Fíjate en dónde Mm, está el precio promedio de una casa nueva. no sé. $493,000 A nivel nacional, a nivel nacional. 409. $493,000. Bueno, es que con la pandemia los bancos centrales se pusieron a crear dinero, la Reserva Federal creó dólares y se inflaron todos los mercados, ¿no? Ahora estamos viendo la desinflada de los mismos. Pero el mercado de bienes raíces también sufrió una inflación, ¿no? Una inflada tremenda. ¿Qué tan 10 caro? millones, 10 millones de pesos mexicanos en promedio, $493,000. 10 millones de pesos, 10, 11 millones de pesos, entre 10 y 11 millones de pesos mexicanos promedio de una casa en Estados Unidos. Así es, de una casa nueva. En el 2008, cuando sucedió la crisis hipotecaria, los precios de las casas se habían disparado a niveles históricos, ¿no? Lo normal era verlos a 120, $150,000, $200,000. Bueno, en ese año se ha venido a $270,000 y hasta $300,000 promedio en la casa. Bueno, pues ahora está en $493,000, O sea, más y alta. mucho más alta, y se resiste a bajar, ¿no? A pesar de, digamos, del incremento que ha tenido la tasa hipotecaria. La tasa de crédito hipotecario estaba en 1% y se ha disparado al 6%. Últimamente bajó al 5,80 por esta cuestión de que bajaron un poquito la inflación, Ya, los ya. mercados sobrereaccionaron, ¿no? Pero pues ya a esos niveles de tasa de crédito hipotecario ya no hay tanta demanda, ¿no? Oye, Pero permíteme que aún no se han vayamos a bajado una los pausa. precios. Está muy Sí, cómo interesante no. lo que nos estás comentando. Permíteme una pausa para no tener que interrumpir lo que sigue en tu análisis. Regresamos, estamos aquí en Economía de Frente. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC Seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. No, hombre, entonces sigue, a pesar de todo, sigue muy alto el precio promedio de la casa en Estados Unidos. Así es. Luego te platico de otros indicadores que son los indicadores ISM o de gerentes de compra, ¿no? Cuando estos indicadores están arriba de 50 puntos, implican Pues de una expansión. vez, a ver, si puedes, de una vez nos echamos ese, vale la pena, porque después quedan picados el público y después no lo cumplimos. Otro indicador es el ISM. Ajá. Cuando están arriba de 50 puntos, implican expansión y abajo de 50 puntos implican contracción, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, ¿qué es lo que se observó en octubre? Vamos a conocer estos datos para noviembre en la siguiente semana, o en los últimos días el viernes. Vamos a empezar a conocer el ISM de manufactura, la semana que entra ISM de servicios. Bueno, pues en Estados Unidos el factor de ISM de manufactura está ligeramente arriba de 50 puntos. O sea, todavía están en expansión, pero pues ha venido bajando. Bien pinito. Así es, bien pianito. Pero el mercado interno todavía está en 54 unidades. Ese nivel de 54 es todavía un mercado muy fuerte. Uh-huh. Lo cual nos indicaría que, pues sí es muy probable que se dé una recesión. La Reserva Federal ha estado subiendo las tasas y sus efectos los vamos a ver hasta dentro de un año. Ahora, déjame interrumpirte. En Sí, esta claro. ocasión, regularmente la recesión viene cuando hay una disfunción o una serie de disfunciones en la actividad económica en distintos rubros. Pero en este caso entiendo, y bueno, te preguntamos, ¿eso significa que esta recesión que pudiera presentarse en el año 2023 es ocasionada, es intencionada? O sea, eso no derivó del comportamiento de la economía, sino más bien el síntoma fue la inflación y entonces la Fed, que digamos que es el doctor, dice, no, eso no puede seguir así, y entonces el paciente, o sea, la economía de Estados Unidos es inducida, se le induce a una recesión. Es correcto tu diagnóstico, ¿no? Es como un coma inducido a un paciente, ¿no? Es parecido. Sí. Lo está provocando la propia Reserva Federal. Déjame comentarte, vamos a decir, hay crisis que de repente se dan por alguna cuestión de, por ejemplo, la crisis hipotecaria, ¿no? Se generó tal burbuja hipotecaria que, por cierto, la indujo la Reserva Federal, ¿no? Digamos, la historia hubo un muy importante boom accionario, el mercado bursátil americano, a principios del siglo, finales del siglo pasado, con las .com, ¿no? Las acciones tecnológicas. Y este boom de repente se pinchó el globo con una sentencia en contra de Microsoft que a la mera hora ni se cumplió, que se le ordenaba que se dividiera en dos, y ¡pum! Vino el crack. Y ese crack bursátil generó una recesión. Para afrontar o aliviar esa recesión, el señor Greenspan, que era el presidente de la Reserva Federal, bajó la tasa de interés a donde antes no se había visto de baja, al 1%. Entonces generó una burbuja hipotecaria. En el 2008, los precios estaban en donde ya la platicamos, y había una burbuja de crédito impresionante, pero la Reserva Federal subió la tasa de interés hasta el 5,25, desde el 1% hasta el 5,25, poco a poco. Pero ya que llegó al 5,25, pues generó un credit crunch, ¿no? O sea, la gente no pudo pagar sus créditos hipotecarios de segundas o terceras casas que habían adquirido, y además había unas operaciones ahí apalancadas de los credit default swaps, ¿no? de créditos hipotecarios, y pues esa gran burbuja de créditos se tronó y generó otra recesión, ¿no? Ahí se empezaron a aplicar las políticas monetarias extremas, donde se volvió a bajar la tasa de interés, ahora a cero,
y se creó mucho dinero. Todo eso pasó del 2009 hasta la pandemia. Ya en la pandemia estaban desarticulando esas políticas monetarias extremas, ya la Reserva Federal estaba con varios incrementos en tasas, ya estaba recogiendo dólares, llega la pandemia y vuelven a implementar las políticas extremas y vuelven a crear dinero como locos los bancos centrales, pero ahora sí todos al mismo tiempo, y a bajar las tasas de interés a cero o hasta negativos vimos, ¿no? Y ahora estamos en la fase en la que de nueva cuenta están desarticulando estas políticas, pero ahora, como se tardó demasiado la Reserva Federal en reaccionar y se la pasó diciendo, no, esta inflación que ya tenemos es va a pasar. temporal, es transitoria, y vamos a aguantar la tasa muy baja, mucho Y tiempo, 2 súmale. años. Y pues no, ahora han tenido que reaccionar. Y la política Y rápido. monetaria, Y por eso la velocidad muy en la que se fuerte, está así reaccionando. es. Y ya no les queda otra que generar una recesión para que se controle realmente la inflación. Y pues digo, el otro comentario es, quizás creo que ya lo hicimos aquí, que la política monetaria en realidad es los que están a cargo de la política monetaria en cualquier banco central en el mundo, es hasta el cuenta como manejar un automóvil en donde lo único que tienes es el espejo retrovisor. No tienes, el parabrisas lo tienes tapado. No, pues entonces, ¿cómo Así, le así es haces? la política monetaria. ¿Por qué? Pues porque solo ves datos atrasados que van saliendo del pasado. Y sobre esos datos tomas decisiones hacia futuro. ¿Y cómo le hacen las curvas? No, pues no Pues, puedes anticipar. Bueno, bueno, se supone que todo es recto, ¿no? a lo que voy es que en realidad las probabilidades de que haya errores en la política monetaria son enormes, Es alta, sí. ¿no? En todas las épocas, ¿eh? O sea, no nada más como ahorita que estamos con hiperinflación y hay que provocar una recesión. ¿Cuánto es lo que tienes que subir de tasas para que realmente se cumpla el objetivo? Es como calentar el agua, ¿no? Sin el Sin el termómetro, termómetro correspondiente, o sea, esas, a estarlas metes el dedito. sintiendo, sí, ¡Ay! meter el dedo y, ay, no, todavía no, le falta, no. Oye, pero no hay, perdón, eso quizás te saca un poco del contexto, pero no hay análisis prospectivos, no hay equipos en los países o en los grupos económicos que vean lo que la Fed o la política monetaria no puede ver, porque bien tu análisis Desde, es muy desde luego interesante. hay un esfuerzo de pronóstico serio, ¿no? Y modelos matemáticos sofisticadísimos para hacer esos pronósticos. Pero, pues al final de cuentas estamos hablando del comportamiento de la sociedad. Y eso, bueno, y son tantos factores que intervienen que es imposible realmente tener un modelo exacto, ¿no? Ujú. Simplemente son aproximaciones. Y digo, por ejemplo, la Reserva Federal usa mucho esto de la nube de puntos, ¿no? Que le pone a los miembros que toman la decisión, las decisiones de política monetaria, los ponen de vez en vez cada trimestre, a que ellos mismos apunten en un gráfico con línea de tiempo hacia adelante, donde ellos ven la tasa de interés, que va a ir comportándose la tasa de interés de la propia Reserva Federal en el futuro. Las expectativas también juegan muchísimo, ¿no? Aquí. Y, y pues ellos, que son los decisores, pintan sus expectativas en esa nube de puntos. La gran diferencia contra lo que hemos visto en el pasado, contra lo que vamos a ver en el futuro, y esto es para que todo nuestro auditorio pues lo tenga presente, es que el escenario más probable hacia adelante es que la Reserva Federal tenga que seguir subiendo su tasa, cada vez con menor intensidad, Intensidad. ¿no? Ya. En lugar de medio punto que será en diciembre, a lo mejor en enero y marzo están subiéndolo en un cuartito de punto, pero es muy probable que se quede la tasa ahí arriba, o sea, el 5.25, mucho tiempo. Cosa que antes, en las recesiones que acabamos de comentar, pues en el momento en que se daba la recesión, otra vez bajaban la tasa, como en la pandemia, ¿no? De golpe bajaron la tasa durísimo a cero, ¿no? Pues es muy probable que se quede mucho tiempo alta la tasa de interés y así lo han advertido ellos mismos, porque estamos en una inflación con naturaleza distinta.
es una inflación que no es de oferta nada más, ni es de demanda nada más, sino que es un componente de ambos lados y con una serie de ruidos atrás, como ya comentamos, lo de China, lo de Ucrania, lo del petróleo, ¿no? De Arabia, todo eso combinado. Qué bueno, qué buen recorrido hemos hecho y ahora sí nos queda mucho más claro. Yo no sé si tengamos algo más que conocer de la economía de Estados Unidos antes de que vayamos a la economía mundial y a la economía mexicana. Bien, es que también me interrumpiste con la idea central. Sí vemos una recesión, Sí. ¿no? Pero no la vemos tan inmediata porque, por ejemplo, este rebotito del mercado de venta de casas nuevas o este nivel del ISM del sector servicios en 54 unidades que muestra todavía un mercado interno fuerte, o otro hecho que ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, los ciudadanos norteamericanos lograron ahorrar cerca de $2 billones durante la pandemia, 2 trillions, ¿no? Y entonces, bueno, pues las ventas que se acaban de reportar en el Black Friday, que es el Buen Fin americano, y en el Super Monday, ¿no? Cibernético, pues te pintan todavía un mercado muy fuerte, ¿no? Y entonces todavía hay vuelo, ¿no? Para que la economía norteamericana siga con crecimiento, con expansión. Y entonces vemos como más probable que se dé una recesión ligera de 3 trimestres, no muy profunda, no es la crisis hipotecaria de antes, y que esta empiece probablemente hasta la segunda mitad del 2023. Y a nosotros nos afectaría. Si quieres, comenzamos el siguiente bloque. Sí, Tenemos que ir a hacer una sí. pausa. Nada más te comentaría que en cambio Europa y el Reino Unido, esos sí ya están entrando a recesión ahora. Ahora. Bueno, Ya, pues ya, entonces, ya, mira, mejor ya comenzamos con eso. El siguiente bloque comercial, o sea, después del siguiente bloque comercial vamos a entrar precisamente al asunto de si Europa ya está tentando el agua y la considera fría. Muy bien. Regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, entonces Estados Unidos entra en la segunda mitad muy posiblemente en recesión, y sea una recesión poco profunda y ligera, no muy intensa. Inducida, como has inducida. apuntado. Inducida. Estados Unidos, Europa, ¿cómo anda? Bien. Europa, pues está viendo las decaer de una manera más inmediata. En Europa no, las familias no recibieron tantos cheques como los americanos, ¿no? Por otro lado, tuvieron un impacto inflacionario mucho más alto y están pues mucho más cerca del conflicto de Rusia con Ucrania y pues digamos las posibles consecuencias y si ponen a Ucrania dentro del Tratado del Atlántico o no, toda esa serie de circunstancias, inflación alta e incertidumbre fuerte, sí generó que el gasto de inversión se desplomara.
tanto en el Reino Unido, por cuestiones del Brexit también, como en la zona euro. Y entonces estas dos regiones, la región británica y la región del euro, están ya en franca recesión. Si nos guiamos por los indicadores ISM de octubre, repito, la semana que entra conoceremos los de noviembre y hemos visto algunos anticipados ya de noviembre, pero esos indicadores para estas economías, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios, andan en ambos economías, tanto en la zona euro como el Reino Unido, andan en niveles de 46 unidades, tanto manufactura como servicios. Y están en contracción, en área de contracción. Abajo de 50 puntos implica que ya están en contracción. Y ese nivel ya de 46 sí ya es síntoma de que huele a recesión. Tampoco es una recesión sota, no, pero sí ya están. A ver, ¿puede haber contagio en esto? O sea, el hecho de que Europa se anticipe y empiece la recesión en Europa en el primer semestre del año entrante, ¿puede acelerar la llegada de la recesión en Estados Unidos? Desde luego que sí, porque estamos todavía en un mundo globalizado, ¿no? Y bueno, pues el comercio, la relación de comercio entre Estados Unidos y Europa, pues es fuertísima, y el Reino Unido, ¿no? No se diga. Y entonces, pues, cosas que se producen en Estados Unidos, en Oklahoma o en Houston, ¿no? Y que tienen un mercado natural en el Reino Unido o en Europa, países europeos, pues simplemente reciben menos pedidos, ¿no? Y entonces eso se traducirá en que estas fábricas pues requieran menos personal, ¿no? Y eso a su vez pues, te puede dar como resultado que la demanda en Estados Unidos de bienes y servicios se vaya desinflando también poco a poco, ¿no? Fíjate que normalmente las recesiones, vamos a decir, del libro de texto, se dan porque hay un exceso de ahorro en una economía. Mientras hay exceso de ahorro, pues entonces hay mucha inversión, ¿no? Pero si de repente hay un desbalance entre ahorro e inversión y el gasto de inversión empieza a bajar, entonces se empieza a frenar la actividad económica, ¿no? Eso, digamos, es lo que puede generar de repente una recesión natural en un ciclo económico. Un desbalance entre ahorro e inversión. Aquí no es eso, porque acabamos de pasar por una recesión sota por la pandemia. Los gobiernos metieron dinero, políticas fiscales contracíclicas, pero de manera extrema. Los programas fiscales de Alemania eran equivalente a 40% del PIB, o sea, nunca habíamos visto tal cantidad de gasto fiscal que se programó en los países ricos, junto con políticas monetarias extremas, ¿no? Tasas en cero o abajo de cero y creación de dinero de euros, de libras esterlinas, de dólares, como nunca antes lo habíamos visto, y todo al mismo tiempo. Bueno, ahora, con toda esta circunstancia de alta inflación, ya el Banco Central inglés, desde tiempo atrás, empezó a desarticular su política monetaria extrema. El Banco Central del Euro también, ya está siguiendo Estados Unidos, también está incrementando en 75 puntos base en su última reunión su tasa de referencia, ¿no? Y pues también reaccionaron tarde, ¿no? Lo que hace la mano hace la atrás, y aquí el líder es la Reserva Federal. Se tardaron los europeos, la verdad es que largaron peor que los americanos, ¿no? Y pues con eso, y con la situación de Ucrania, la incertidumbre, la caída de la inversión y la hiperinflación que traen, sí, ya están entrando en recesión. Qué barbaridad. Bueno, y esa sí va a ser también esa. Además puede haber recesión con inflación si aumentan mucho. Ese es el fenómeno, así es. Ese es el fenómeno en que están. Si les aumentan el precio a los combustibles. Este invierno vaya que va a ser frío en Europa y Reino Unido, ¿no? Sí, por supuesto, puede ser un invierno muy extremo, ¿no? Porque no tienen el gas que tenían en años pasados para su calefacción, nada más simplemente. Eso también puede acelerar el proceso de reconversión energética mundial, ¿no? O sea, es ya correcto. Depender menos de las energías fósiles para entrarle más al sol, aunque en Europa es un activo poco común, ¿no? El sol. El sol y el viento y la cuestión de las mareas también, ¿no?
Hay también una tecnología que en fondos mineros se utiliza con agua, ¿no? Las llenan de agua y tiran el agua, se genera energía, pero luego tienen un sistema donde el agua la recuperan y la vuelven a subir. Claro. Y entonces se convierte en un generador de energía sin fin, ¿no? Yo recuerdo un emprendedor mexicano, un ingeniero mexicano que tenía un proyecto para generar energía eléctrica a partir del uso de las mareas en las costas mexicanas. El argumento de él era: tenemos 11,000 kilómetros de litoral, puta, pues no te la acabas, ¿no? Sí. Y en algunos puntos del Del litoral pones, digamos, granjas sí, de energías, generadores. generadores de energía eléctrica. Pero bueno, todo eso nos va a pegar, Ernesto. Al final también representan oportunidades impresionantes para todo el mundo, ¿eh? Esta transformación que tiene el mundo hacia la generación de energías renovables, que por un lado es un deber ecológico, ¿no? Ya el desastre ecológico que ha hecho la humanidad ya no tiene perdón de Dios, ¿no? Y ya no se puede seguir así. Pero por otro lado, que todas estas nuevas tecnologías generan oportunidades de inversión y de desarrollo muy importantes, ¿no? En España tuvimos, antes de la pandemia todavía, un boom económico, nada más por las medidas hacia energías renovables que despertó gran interés, ¿no? Ahora se viene mucho más fuerte esta circunstancia porque, como bien apuntas, todo este problema está haciendo que se acelere el uso de las energías renovables. En Francia ha tenido unos programas anunciados recientemente sumamente llamativos, ¿no? Y te diría muy ambiciosos, ¿no? Para generar la energía del lado de energías renovables, ecológico, sustentable, y adicionalmente pues tiene sus plantas nucleares, que son hoy en día la base de la generación de energía eléctrica en Francia, ¿no? De la electricidad de Francia. Yo te diría que de los europeos es el más adelantado, mientras que Alemania, que siempre era el destacado tecnológico, ¿no? Pues a la señora Merkel se le ocurrió cerrar las plantas nucleares en el peor momento, ¿no? Y ahora, dependiendo de Rusia, del petróleo y del gas ruso, y pues vaya que fue un error, ¿no? Sí, por supuesto, y es un asunto que debemos de aprovechar en México también. Somos tan, Ya hablaremos. ya somos tan beneficiados por el sol, el bañado de sol. Pocas naciones en el mundo tienen tanto acceso a tanto sol, tanta luz solar como México, ¿no? Así es. Parece uno que aire. está exagerando, pero tiene uno las mareas, el aire, el agua en algunas regiones, el sol. Yo no sé por qué le seguimos metiendo el petróleo cuando el petróleo va de salida ya. Así es. Es un error histórico, ¿eh? Sí. Y quizás el más caro de la historia. Y es que es un asunto de visión económica también, ¿no? Sí, de visiones de sentido común también, ¿no? A veces el sentido común es el menos común de los sentidos, pero y menos para algunas personas no se les da. Hay personas que viven en el pasado, ¿no? Y hay personas que son visionarias. Hay jóvenes de 80 años y viejos de 18, ¿no? Es correcto. Qué curioso, pero bueno, tendremos que platicar ya de lo que corresponde a México después de una pausa, si me lo permites. Adelante. Vamos a una pausa, estamos en Economía de Frente. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, llegamos al querido México. Vamos a repasar los asuntos de México. ¿Cómo ves a la economía mexicana? Va a terminar bien el año, ¿verdad? Mucho mejor de lo que pensábamos Mucho mejor a de lo que todo el principios mundo de este esperaba. año. Así es. El INEGI nos reportó ya por fin la cifra del IGAE de septiembre. En sus indicadores oportunos hablaba de un 4. Nosotros andábamos también 3.8, 4 para septiembre. Ujú. Y el dato salió en 5.1 a tasa anualizada. Si vemos por sectores, los tres principales sectores de la economía, el campo está creciendo 7.9% anual. ¿A qué se debe esto? ¿Estamos comiendo mucho? No, estamos exportando mucho en el campo, gracias a la demanda norteamericana. Pero en esta parte yo te diría sí le hemos sabido aprovechar. Hasta Exportaciones ahora, del campo. porque si nos castigan, nos pueden castigar con productos en el Ajá, campo. ahí está el peligro de esto del panel de energía que pudiera implementarse en el TEMEC o el de maíz transgénico, que ahorita comentamos, ¿no? Porque sí le puede pegar a este sector. Luego, la manufactura, la industria, perdón, en general, que incluye a la manufactura, creciendo 4.3%, y el mercado interno, que es la sorpresa, creciendo 5.5% en septiembre. Si los vemos a tasas anuales, ahí lo pondrán en la pantalla, ¿no? Pero tenemos un incremento del 0.7% mensual, no, nada malo, 0.5% en el campo, menos 0.2% en la industria y 1% de incremento mensual, muy fuerte, en los servicios. ¿Por qué está en negativo la industria? La manufactura sí está creciendo fuerte, Sí. como al 8% en septiembre, pero la construcción no está creciendo, ni la minería, ¿no? La contracción que estamos viendo en la producción de Pemex, de petróleo crudo, es lo que al final de cuentas nos está dando junto con una construcción de capa caída, es lo que nos da 0.2 de contracción en septiembre en el IGAE. 0.2 mensual, ¿no? Ahora, estos datos del IGAE nos dan a su vez la confirmación de cuánto creció la economía en el tercer trimestre, lo que es el PIB al tercer trimestre. Originalmente nos habían dicho se creció al 4.3 y se confirma, sí crecimos al 4.3 en el tercer trimestre. En el tercer trimestre el campo creció 3.2, la industria 3.7 y los servicios 4.5. Entonces, lo que estamos viendo es sorpresa en los servicios. ¿Por qué pueden estar creciendo los servicios? Hay dos principales rubros. Uno es el comercio y otro es el turismo. Sí. En el lado de comercio, por ejemplo, en septiembre sí vimos un incremento en las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD. Ligero en septiembre en términos reales, pero al final fue crecimiento. En agosto fue todavía mayor el crecimiento en términos reales, ¿no? Entonces, sí las ventas están mejorando, las ventas del mercado interno, y lo mismo se ve en las ventas de automóviles. La base de comparación que tenemos en 2022 es muy favorable, porque en el 2021 todavía teníamos medidas de confinamiento, ¿no? Los semáforos rojos y amarillos en varias ciudades, y entonces la base de comparación es muy baja, pero pues al final de cuentas sí estamos viendo mejor actividad que en el pasado, ¿no?
Eh, Ahora, ¿cómo estamos viendo el cuarto trimestre? Porque es a donde tenemos que llegar aquí, ¿no? Sí, Bueno, nuestro indicador anticipado para la economía para el mes de octubre nos da un pronóstico del 6.8% en el IGAE de octubre. Muy, muy fuerte. El INEGI, en su indicador oportuno, dice que octubre pudo crecer al 5.2 o 5.3. O sea, está abajo de nosotros, pero arriba del 5, ¿no? O sí. sea, también veo un crecimiento fuerte. Eh, ¿A qué nos llevaría estos crecimientos de arriba del 5? Bueno, a que probablemente el crecimiento del cuarto trimestre sea todavía mayor al 4.3 del tercer trimestre. El cuarto trimestre podría estar creciendo al 4.5, igual hasta el 5. Y Sí. con eso, y lo que se creció en el primer semestre, es probable que todo el año estemos creciendo arriba del 3%. Esa Ese es la es un conclusión. crecimiento importante. Imagínate si las cosas lo hubiéramos hecho con el propósito de La, propiciar sí, sí, nos hemos empeñado en tirar la inversión y pegarle a la actividad económica, ¿no? sí, Todas las exactamente. mañanas lo hacemos. Este Sí, ejercicio. Bueno, pues por darnos una idea, qué tan disparado está esto en relación a la expectativa, en casi todo el año, el promedio, el consenso de los analistas anduvimos entre 1.7 y 1.8 el crecimiento. El más optimista era la Secretaría de Hacienda, 2.4. Y sí. nadie le creíamos. No, hombre. Bueno, pues es probable que sí sea este 3%. Ya explicamos las razones. Mucho tiene que ver, desde luego, con la fortaleza, el sobrecalentamiento más bien de la economía norteamericana. Eh, y, eh, y, bueno, la parte de los servicios, sobre todo, es porque se ha creado mucho empleo y pues también hay eh, junto con el empleo, hay un incremento del salario fuerte y a su Sí. vez también hay un flujo de remesas también muy importante, ¿no? De más de 5,000 millones de dólares mensuales de Y remesas familiares, turismo que es también ha sido importante, luego, ¿no? la parte de turismo, boom de turismo en puntos de playa, en destinos playeros. Estamos en el mejor año en cuanto a ocupación en el tercer trimestre en adelante, ¿no? Flujo importantísimo, a pesar de todas las advertencias del Departamento de Estado norteamericano, diciéndole a los americanos que no vengan a varios de los destinos en México por la Ujú. inseguridad. Bueno, pues a pesar de esas advertencias, sí se ha despertado una corriente turística muy fuerte, ¿no? Eh, y eso es lo que nos da este crecimiento más alto. Es muy importante tenerlo claro, porque finalmente con la recesión que llegará a Estados Unidos y que ya está llegando a Europa, México no podrá tener un buen año consecutivo. Es decir, que es probable que el año entrante pueda no ser incluso ni siquiera positivo. Sí, sí. Ahorita el consenso de los analistas anda por ahí del 1% positivo. Nuestro pronóstico en Bolsa América es menos 1% Ustedes hablan de negativo. de ¿Fueron los negativo. más extremos? Creo que hay otros ya más negativos que nosotros. No me digas. Uh-huh. Bueno, es que, Pero, mira, es uh-huh, inconcebible que la Secretaría de Hacienda no haya contemplado la recesión en los planes económicos del año entrante, de decir al bueno, menos, fíjate que, déjame disculpar a Rogelio Ramírez de la Hoya y a Gabriel Llorio. Credit Suisse piensa que no va a haber recesión en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, todavía hay ya, quien no ve quienes esa creen que no. recesión. Así es. Otros pensamos que sí. Simplemente la caída acumulada de los mercados accionarios ya es, bueno, y como está las tasas de interés que te pagan mucho más a corto plazo que a largo plazo en Estados Unidos, lo que se llama una curva invertida de tasas de interés, es otra señal anticipada que da una alta probabilidad al escenario de recesión. Sí, Eh, pero, pues, como decíamos, no se ve tan inmediata, se ve que va
va a suceder más bien hacia la segunda mitad del año. Así, ¿No? también en el caso para México, no solamente para Estados Unidos. Primero Así es. sucederá en Estados Unidos, después en México. Sí, con un trimestre de desfase. Oye, ¿qué nos dicen las cifras recientes de la balanza comercial de octubre? Fíjense. Las exportaciones totales crecieron 17.7%. Fuertísimas todavía. Sí, claro. Las importaciones totales crecieron 14.8%. O sea, están creciendo más las exportaciones que las importaciones. Dentro de estas exportaciones, las petroleras crecieron 6.9%, las importaciones petroleras 13.5%, y estamos generando un déficit de alrededor de $3,000 millones mensuales en hidrocarburos. Importamos gasolina, importamos crudo, más de lo que exportamos de crudo. Y entonces generamos un déficit en hidrocarburos ya importante, ¿no? Pues, alrededor de $35,000 millones al año. Luego, las exportaciones no petroleras crecieron 18.5%. La parte manufacturera, que es la más fuerte, ¿no? Ahí donde se concentra el 80 y tantos por ciento de todas las exportaciones, creció 19%. La parte automotriz creció 19.7%. La parte no automotriz de manufactura creció 18.6%. Estos datos, así de fuertes, nos están diciendo que todavía hay mercado norteamericano que atacar, ¿no? Y que todavía está fuerte. Lo mismo que nos están diciendo el ISM, ¿no? El indicador ISM que comentamos hace un rato. Del lado de las importaciones, el rubro más importante son las importaciones de bienes intermedios, porque nuestra economía, nuestro modelo económico es que importamos bienes intermedios y exportamos a la manufactura norteamericana también bienes intermedios, pero con mayor valor agregado. Estos importación de bienes intermedios aumentó 21% anual, ¿no? Es fuertísimo. Las bienes intermedios no petroleros, 19.1%. O sea, todavía hay una economía exportadora mexicana que tiene mucha actividad por el comercio con Estados Unidos. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, el déficit que vamos a tener comercial a septiembre, perdón, a octubre, traemos 27,300 millones. Es probable que terminemos arriba de $30,000 millones de déficit comercial. Sí. Pero las exportaciones, pero la inversión extranjera directa, como comentamos hace un rato, puede terminar arriba de $35,000 millones por el fenómeno de la relocalización de las plantas que vienen de China y se ubican en la zona fronteriza de México. Es todo un fenómeno. Los desarrolladores de parques industriales sí. se están quejando amargamente de que no pueden incrementar sus parques, la oferta de parques industriales, porque no hay suficiente energía eléctrica. O sea, las acometidas de luz no hay. No alcanza. Eso es o sea, tendremos un cuello de botella ahí. Es un cuello de botella. Podemos estar aprovechando para captar todavía más inversión extranjera directa en plantas industriales y no lo estamos pudiendo surtir porque no hay suficiente energía. Y ahí tienes un resultado claro, ¿no?, de la equivocada política de energía que tiene este gobierno. Canceló las subastas de energía, ¿no? Sí. Le ha pegado a todos los productores de energías renovables. Primero va mi energía de CFE antes que ninguna otra, al costo que sea, no importa, y pues desincentivó la inversión en energías no renovables de manera importante, y ahí tienes la consecuencia. No hay posibilidades de aprovechar más esta ola del nearshoring, que nos daría muchísimo más crecimiento y empleo, porque no hay energía eléctrica. Bueno, pues mira, qué desafortunado. Tendremos que seguir con este tema. Ya será la próxima semana. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Fárez Santoscoy, muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes también por escucharnos. Un abrazo muy sincero, que tengas un excelente fin de semana y nosotros nos escuchamos la próxima ocasión, la próxima Hasta la semana entrante a todos. Muchas gracias. Buena semana.